Empezamos con la unidad 6, transistores y etapa amplificadora. En ella vamos a ver los diodos, los transistores y los amplificadores operacionales. Estos dos componentes, los diodos y los transistores, son componentes activos. Los componentes pasivos eran la resistencia, el condensador y la bobina. Y estos se llaman activos porque consumen potencia, consumen un voltaje. La resistencia, el condensador y la bobina no consumían energía y por tanto se llaman pasivos. Dentro de los diodos vamos a ver el rectificador y el diodo LED, que es Light Emission Diode, que es igual, exactamente el funcionamiento es igual que el rectificador, pero emite luz. Al emitir luz, por tanto, va a consumir más energía o más potencial. Luego, después de ver los diodos, veremos los transistores, que el funcionamiento, aunque es bastante más complejo que el diodo, pero se basa en el diodo, en el cual estudiaremos sobre todo el bipolar, que es para amplificar, y en la tercera evaluación veremos el MOSFET, que es el que se utiliza para generar unos y ceros en lo que es la era digital. Y luego terminaremos con amplificadores operacionales que están compuestos fundamentalmente por transistores. Bueno, pues el diodo es un semiconductor normalmente compuesto por silicio, que es uno de los materiales más abundantes que hay en la Tierra, que se puede encontrar en la arena de la playa, por ejemplo, y el cual está ya muy elaborado, muy utilizado. Se han reducido mucho los costes en la fabricación y se utiliza muchísimo. Y también se utiliza el germanio, que aunque es un poco más difícil de encontrar que el silicio y es un poco más caro y más difícil de conseguir, tiene otras propiedades como es un voltaje de operación más pequeño o inferior al silicio, y bueno, es interesante utilizarlo. También hay otros como el gas o otro tipo de semiconductores, pero bueno, nos centraremos sobre todo en el silicio, que sobre todo lo que es tecnología CMOS y demás está construida con silicio. Bueno, si os acordáis, había tres tipos de materiales según su conductividad. Teníamos un aislante cuando el gap entre la banda de valencia y la banda de conducción, o el ancho de separación entre ambas bandas, es muy grande. Tenemos un conductor cuando la banda de conducción y la de valencia están solapadas y por tanto los electrones de la banda de valencia ni siquiera saltan, pueden viajar a la banda de conducción fácilmente, por tanto contribuir a la corriente eléctrica. Y por último tenemos el semiconductor, que es aquel que tiene un gap estrecho, típicamente de un electronvoltio de energía aproximadamente, el cual mediante la aplicación de una pequeña energía, como puede ser mediante el aumento de temperatura, mediante radiación electromagnética o mediante la aplicación de un pequeño voltaje, los electrones que están en la banda de conducción pueden saltar este gap estrecho y contribuir a la conducción eléctrica. Cuanto más aumente la temperatura, más electrones tengo, más corriente eléctrica. Al tener más corriente eléctrica, más efecto Joule, más aumenta la temperatura, más intensidad de corriente. Si os acordáis, eso lo vimos en la primera evaluación. Bueno, pues como hemos dicho, dentro de estos semiconductores vamos a estudiar el silicio. El silicio el silicio tiene 4 electrones en la última capa que pueden contribuir a corriente eléctrica siempre y cuando se aumente la temperatura, se aplique un voltaje o se emita radiación electromagnética sobre él que excite esos electrones, esos 4 electrones que están en la última capa, y pasen a la banda de conducción. Bueno, pues esos 4 electrones, si los representamos aquí,
Esto sería una red cristalina de silicio en la cual están representados los 4 electrones en la última capa y en el núcleo pues estarían representados 4 protones, ¿vale? Como veis, cada electrón está enlazado con un electrón del átomo de silicio contiguo. De esta manera tenemos una red cristalina enlazada. Estos son enlaces covalentes que son bastante fuertes y por eso tenemos un cristal de silicio, que es un sólido. Bueno, pues cuando tenemos este estado de silicio, en el que tenemos los 4 electrones en la última capa, es un silicio puro, y este silicio puro se llama intrínseco o no dopado, ya que no tiene impurezas, ¿vale? Sin embargo, si introducimos impurezas mediante, por ejemplo, mediante la adición química o mediante una atmósfera de gas con otro tipo de componente que tenga en la última capa 5 electrones, lo que vamos a obtener es un material dopado en el cual vamos a tener unos cuantos átomos con 5 electrones en la última capa. Con lo que hay 4 electrones que se van a enlazar con los átomos contiguos, sin embargo se va a quedar un electrón sin enlazar con ningún átomo. Por tanto vamos a tener un electrón libre en esa red. Esta configuración se llama dopado tipo N o semiconductor intrínseco tipo N. Y por contra, si dopamos el material con otro tipo de material, el cual tenga 3 electrones en la última capa, lo que vamos a obtener es 3 electrones enlazados con los átomos contiguos y un electrón desapareado. Eso significa o se traduce como un hueco. Cuando no tenemos un electrón o tenemos una carencia de un electrón, en electrónica se llama hueco. Es decir, tendríamos un exceso de cargas positivas y eso se llama huecos. ¿Vale? A partir de ahora, cuando tengamos un exceso de electrones, se van a llamar electrones en sí, y cuando tengamos un defecto de electrones, se van a llamar huecos. Este de aquí, el dopado con defecto de electrones, se llama semiconductor extrínseco tipo P. Eso lo veis aquí resumido en los apuntes que os voy a subir o que ya tenéis subido. Veis tipo dopado con electrones tipo N, dopado con huecos tipo P. Y esto, os recuerdo, este sería intrínseco y estos dos son extrínsecos. Bien. Bien, si tenemos por separado una parte, un trozo de material de silicio dopado tipo P, vamos a tener que el portador mayoritario son huecos, ¿vale? Son cargas positivas, voy a tener más que cargas negativas. Y el dopado tipo N lo voy a tener con un exceso de cargas negativas y este va a ser el portador mayoritario. ¿Qué ocurre cuando yo uno estos dos tipos, estos dos trozos de silicio, uno dopado tipo N, otro dopado tipo P? Lo que ocurre es que voy a tener una diferencia de carga, voy a tener una difusión de cargas debido a esa diferencia de carga. Voy a tener un exceso de carga negativa en un lado y un defecto de cargas negativas en el otro lado. Por tanto, va a haber electrones que van a viajar del lado N al lado P. Al viajar del lado N al lado P van a dejar huecos. Y va a llegar un momento en el que voy a tener tal cantidad de cargas negativas que han saltado al lado P y tal cantidad de huecos que han saltado o que se han producido en el lado N, que se va a producir una diferencia de potencial debido a la diferencia de carga eléctrica que tengo, y esa diferencia de carga de potencial va a impedir que más electrones viajen al lado P, ¿vale? Se va a formar
como una zona de carga espacial o una región de agotamiento en la que ningún electrón va a poder estar en esa región. Directamente se va a ver atraído por las cargas positivas que tenga, por los huecos. Con lo que, al cabo de un tiempo, esta unión, que se llama unión PN, va a estar en estabilidad, ¿vale? Con lo que no va a haber movimiento de carga. Esta unión PN se llama diodo. Bien, pues esa diferencia de potencial, si la representamos, podemos ver que no tenemos diferencia de potencial hasta que llegamos a la zona de carga espacial y esta empieza a aumentar hasta tener un máximo. Bien, pues todo electrón, si lo representamos aquí como que tiene un voltaje o una cierta energía, ese electrón, si intenta pasar esa barrera de potencial, si no tiene mucha energía, el electrón no va a poder pasar. Sin embargo, si ese electrón tiene un voltaje o se le aplica un voltaje sobre él o tiene una energía superior al voltaje o la diferencia de potencial de la zona de carga espacial, entonces ese electrón pasará de un lado al otro. Tanto electrones como huecos, ¿vale? Sirven las dos cosas para los huecos también. Bueno, ¿qué ocurre si polarizamos el diodo? Si polarizamos en directa, significa que vamos a tener que polarizar el positivo de la pila al lado P, que es positivo también, y el lado negativo de la pila a el lado N del diodo, que es negativo también. Bueno, al polarizar de esta manera, lo que va a ocurrir es que los electrones que tenía en mi zona de carga espacial se van a ver atraídos por la pila, por el positivo de la pila, con lo que van a viajar a través del lado P. Algunos electrones se recombinarán con los huecos que hay en el lado P, pero muchos otros viajarán hacia el positivo de la pila. Mientras que los huecos que hay en el lado N se van a ver atraídos por el negativo de la pila y viajarán hacia la pila. Lo que en realidad ocurrirá es que electrones de la pila viajarán y se recombinarán con los huecos, ¿vale? ¿Por qué los huecos no viajan de aquí a aquí? Porque se ven repelidos, igual que los electrones del lado N no viajan aquí. Al viajar estos electrones de la zona de carga espacial y estos huecos hacia la pila, lo que va a ocurrir es que voy a tener menos carga. Al tener menos carga, tengo menos diferencia de potencial, ya que la diferencia de carga me produce un voltaje o una diferencia de potencial. Por tanto, al reducirse esa diferencia de potencial, voy a necesitar muy poco voltaje para que los electrones salten de un sitio a otro o los huecos salten de un sitio a otro. Y de esta manera voy a tener una corriente neta distinta de cero, ¿vale? Por tanto, cuando el voltaje esté polarizado en directa, es decir, positivo con positivo del diodo, negativo con negativo, y además ese voltaje es superior a la zona de carga espacial, al voltaje que hay en la zona de carga espacial, voy a tener una intensidad que sea distinta de cero. La condición necesaria es que esté polarizado en directa y necesaria que el voltaje sea superior a el voltaje de la zona de carga espacial, ¿vale? Si está polarizado en directa pero el voltaje que aplico es menor, voy a tener una intensidad que es cero, ya que los electrones no van a poder saltar esa barrera de potencial, ¿vale? Sin embargo, cuando polarizo en inversa, negativo a positivo y positivo a negativo, lo que voy a hacer es contribuir con más huecos a la zona de carga espacial y con más electrones a la zona de carga espacial, con lo que esta zona de carga espacial se va a ensanchar o va a tener muchas más cargas eléctricas y el voltaje en la zona de carga espacial, por tanto, se va a aumentar. Al aumentar ese voltaje, no voy a poder tener una intensidad de corriente en general. Esa corriente es cero en general, salvo cuando aplique un voltaje excesivamente grande, ¿vale? Si el voltaje es muy grande, entonces
va a haber electrones que desde aquí puedan saltar a el lado positivo atravesando todo el diodo, recombinándose con el lado P, teniendo repulsiones en el lado N, y a pesar de ello superar todo ello y llegar hasta el lado positivo de la pila. Pero voy a tener que aplicar tal voltaje, tan gran voltaje, que vamos a romper esta zona de carga espacial y se va a producir una avalancha. Es decir, estas cargas de aquí van a desaparecer también, van a contribuir a la corriente eléctrica y el diodo, por decirlo de alguna manera, va a desaparecer como tal. No va a funcionar, lo vamos a romper. ¿Vale? Hay otro tipo de diodo que se llama el diodo Zener, que sí que funciona de esta manera, cuando se aplica un voltaje muy alto. Y funciona solamente con avalancha. Ya lo veremos en un gráfico cuando ocurre eso. Bueno, pues el símbolo del diodo es este de ahí que habéis visto, o este de aquí que vais a ver ahora, este de aquí. Como veis es una flechita y una rayita. La rayita representa el lado N y la flechita representa el lado P. O sea que rayita negativo, flechita positivo. Y si lo representamos en un circuito con una pila, este sería el diodo real con su lado P y N. Esta sería la representación. Como veis, en este caso está polarizado en directa, positivo con positivo, negativo con negativo, y en este caso, si el voltaje es mayor que el voltaje del diodo, el voltaje de la zona de carga espacial, ¿vale? El voltaje del diodo a partir de ahora es la diferencia de potencial o el voltaje en la zona de carga espacial. Si este es mayor que este, por tanto vamos a tener una intensidad de corriente distinta de cero. Como regla mnemotécnica, si no os acordáis en directa que la zona de carga espacial es menor, podéis fijaros en el sentido de la corriente. Si el sentido de la corriente convencional va de positivo a negativo, si lo pintamos y el sentido de corriente tiene el mismo sentido que el diodo dibujado, entonces la intensidad va a poder pasar, siempre que se cumpla esta condición. ¿Vale? Si pintamos el diodo al revés, la corriente eléctrica va a ser cero. ¿Vale? Porque la intensidad, si va de positivo a negativo, tiene un sentido contrario al sentido en el que hemos pintado el diodo. Vale, esto se puede ver en un ejemplo en el que tenemos una pila con 10 voltios, un diodo de silicio. El silicio, por regla general, tiene 0,7 voltios como voltaje de zona de carga espacial. ¿Vale? Esto lo vemos en el datasheet, que es la hoja de datos. Solo ponemos datasheet y la nomenclatura que tenga el componente electrónico y nos dará el voltaje de operación. ¿Que no nos lo da? Pues tendremos que buscarlo. Tendremos que ir aumentando poco a poco el voltaje mientras medimos la intensidad. Nos dará intensidad cero hasta que lleguemos a un voltaje en el que la intensidad será distinta de cero y ese será nuestro voltaje de la zona de carga espacial. Si no lo vemos en el datasheet nos aparecerá una gráfica como esta, que la podemos ver aquí también. Como veis tenemos las curvas características de dos diodos, del silicio y del germanio. Podemos hacer una extrapolación desde que la curva adquiere el máximo de voltaje. En el caso del silicio sería 0,7 voltios y en el caso del germanio serían 0,3. Aquí, como veis, esto sería en polarización en directa, ya que tenemos el voltaje positivo. Y si polarizamos en inversa, como veis, tenemos intensidad 0 hasta que tenemos un voltaje en inversa muy grande, a partir del cual tenemos una gran cantidad de intensidad de avalancha se llama esto. Esta parte de aquí no nos interesa, ya que se nos quemaría el diodo, en el caso de tener diodos rectificadores o diodos LED,
pero como he comentado anteriormente, en diodos Zener es el modo de funcionamiento, funciona con intensidades de avalancha y polarización en inversa. Bueno, pues sabiendo que la zona de carga espacial para el diodo, esta zona de aquí, para el diodo LED es 0,7 voltios, vamos a colocar, siempre que nos digan que el diodo que tenemos es de silicio, vamos a colocar siempre que tenemos 0,7 voltios con polarización positiva en la flecha y negativa en la rayita. Entonces, esto lo analizamos por mallas, como siempre, pintamos la intensidad, ponemos polarización en la fuente, que es fija, polarización en el diodo, que es fija y nos viene dada por el símbolo, y polarización en la resistencia, que viene dada por el sentido de la corriente. Entonces empezamos por aquí mismo, entramos por negativo, menos 10 voltios, más, porque entramos por positivo en el diodo, 0,7 voltios, que es algo fijo, y eso es lo que nos consume de la pila, por eso es un componente activo, más, ya que entramos por el positivo, la resistencia, intensidad por 1 kilo ohmio o voltaje de la resistencia, ¿vale? Y de aquí podemos despejar y obtener la intensidad de corriente. Y una vez obtenida la intensidad de corriente, podemos obtener el voltaje. Podríamos obtener el voltaje directamente desde el principio, sabiendo que el diodo consume 0,7 voltios y como no tengo ningún otro componente, podemos deducir que el voltaje que me cae en la resistencia es de 9,3 voltios. Aquí tenéis otro ejemplo, exactamente igual, con 8 voltios y 2,2 kiloohmios, en el que se obtiene un voltaje de resistencia de 7,3 voltios. Como siempre, intentad hacerlo y luego lo miráis. Este de aquí, como veis, por ejemplo, tiene 0,5 voltios. Como hemos dicho, este necesita 0,7 voltios como mínimo. Por tanto, voy a tener un voltaje mínimo de 0,7 voltios en la zona de carga espacial y en este caso tengo 0,5 voltios. Estos 0,5 voltios son los que tienen los electrones. Estos electrones, por tanto, no van a poder saltar a la otra zona del diodo, con lo que la intensidad de corriente aquí va a ser 0 y por tanto el voltaje en la resistencia es 0 también. En este caso tenemos voltajes puntuales. Un voltaje puntual siempre está referenciado hacia algo, en este caso está referenciado a tierra. Tierra representa el voltaje 0, que es como si fuese la altura al nivel del mar. Por tanto, esto lo podemos representar, este voltaje puntual y esta tierra, como una pila con 8 voltios. Nosotros siempre que hemos pintado una pila a 8 voltios, significa que está referenciada a tierra, que está referenciada a 0 voltios, ¿vale? Yo cuando digo que estoy a 12 metros de altura, significa que estoy a 12 metros de altura o bien con respecto al suelo o bien con respecto al nivel del mar, ¿vale? O sea que siempre este tipo de medidas están referenciadas a algo. Si por ejemplo estoy referenciado, en vez de a tierra, estoy referenciado a 2 voltios, la diferencia de potencial será la que represente mi pila, ¿vale? En este caso serían 6 voltios. Bueno, pues este caso de aquí lo podríamos representar como, bueno, voy a pintar aquí abajo, como una fuente de alimentación de 12 menos 0 serían 12 voltios, con un diodo de silicio así, otro diodo así y una resistencia de 5,6 kiloohmios. Bien, si pintamos la intensidad en sentido convencional, veis que para este primer diodo no hay ningún problema, llevan el mismo sentido. Sin embargo, con este diodo llevan sentido contrario. Por tanto, esta pila está polarizada en inversa con este diodo y ese diodo va a ejercer de corto y por tanto voy a tener la intensidad 0 y el voltaje 0 en esta resistencia. Bien, como ejercicio de entrega,
para esta semana, me hacéis este ejercicio que veis aquí.